Hola, hola, hola. Huele a café y huele a arepita con mantequilla en todo el mundo. Mi abrazo invisible. Gracias, gracias, gracias por acompañarme acá en Quijoteando Vida por BPI TV. Nuestra invitada es la psicólogo clínico conductivo, conductual y sistémica Silvia Chediek. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola William, qué placer reencontrarnos una vez más aquí en Claro este que lugar sí, tan claro que lindo y sí. agradable. Así es, Silvia trabaja con adultos, parejas, familias, también con equipos, es life coach, coach de vida, es instructora de fitness, además de eso, facilitadora de procesos de transformación a nivel personal y organizacional. Y con ese bagaje, pues hemos sencillamente, la hemos invitado porque ella es creadora de un método. Ella está en Argentina, por cierto. ¿Estás en Buenos Aires o estás en otra ciudad? Yo estoy en Buenos Aires y ya se Estás en iban a Buenos dar cuenta por el acento. Muy claro mi Y acento argentino. así es. Ella es creadora del método CAPA, así como la capa de Superman, para pasar del sufrimiento hacia la paz. Importante, o sea, la transición que digamos es deseada, porque en el momento en que nacemos, muchos de nosotros nacemos con un poco de sufrimiento, ¿no? Que es ese llanto de vida, ¿no? Pero al mismo tiempo es el llanto de la madre. Y después poco a poco, a medida que transitamos nuestra vida, pues algunos que son digamos, los más, ¿qué palabra emplearía yo? Bueno, sí, los más que de alguna manera pueden, son los designados, esa es la palabra, llegan a esa paz. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo logramos? ¿De qué se trata este método? Es como el Santo Grial, ¿no? Estamos todos detrás del Santo Grial a ver si encontramos la paz. Creo que la paz es un estado interior, William, que vamos ganando a lo largo de la vida, porque como muy bien dijiste, el primer dolor por separación, de salir de un espacio cálido, amoroso, contenedor, que es el útero de mamá, que es ese lugar donde todo nos era servido, donde no teníamos que hacer nada y el alimento y la energía estaba ahí para nosotros, y súbitamente entramos a un mundo donde está frío, ruidoso, luminoso, donde todo nos es desconocido, y es el primer momento en donde sentimos que algo muy disruptivo ocurre y lo único que hacemos es llorar por esa separación de eso que era la paz en la que estábamos. Y lo la que no paz... sabemos, querida Silvia, es que después que nuestra alma va hacia otro lugar, hacia lugares siderales, no sabemos si volvemos a ser como niños cuando estemos, digamos, cuando nuestro cuerpo y nuestra carne queden en la tierra y nuestro espíritu libre esté no sé en dónde, que en ese mismo sitio también vamos a ser muy atendidos, no tendremos las necesidades que tienen los humanos y bueno, nuestra alma estará por allí, ¿no? No sabemos. Absolutamente, y en realidad es como si esto es una gran escuela donde venimos para transitar experiencias, porque en definitiva, ¿cuál es el sentido de la vida sino venir a experimentar dentro de nuestro proceso de evolución? Y dentro de ese proceso traemos un guión que olvidamos, un guión que cuando llegamos acá entramos en lo que se llama la amnesia evolutiva, y entramos a ver qué tenemos que experimentar, pero hay algo ahí atrás que en los primeros años de vida no reconocemos, salvo los primeros 7, que es interesante esto porque todavía estamos muy conectados con esas otras dimensiones donde estábamos más en esa paz, en ese equilibrio álmico, donde no existían las limitaciones, ni los padecimientos, ni el tipo de experiencias tan terrenales. ¿Y cómo aplico entonces tu método para tratar de buscar esa transición del sufrimiento a la paz? El método tiene que ver justamente con esto de que poder recuperar ese equilibrio interior, esa paz que todos estamos buscando. Sin embargo, muchos no saben ni sabemos cómo llegar a ella y creemos que la vida es sufrir, la vida es padecer y la vida es tener problemas y conflictos. Y la realidad que no, pero esto es una elección personal.
porque la vida es las experiencias que voy creando. Entonces, ¿por qué digo que voy creando? Pero ¿cómo? Yo me creo los conflictos y tal vez porque ese conflicto vive dentro de tuyo y lo necesitas reflejar ahí afuera para verlo en ti. Entonces creo experiencias que tienen que ver con algo que no estoy pudiendo ver adentro. Y tenemos un maravilloso abanico de personajes que han acordado con nosotros previamente venir en este pasaje terrenal para oficiar determinados roles que nos iban a espejar aquello que nosotros tenemos que ver en nosotros. Mientras lo seguimos viendo ahí afuera, y mucho peor, mientras nos seguimos sintiendo víctimas de circunstancias externas, entonces no vamos a poder relacionar qué tiene que ver eso con nosotros. Eso es lo que ustedes los psicólogos hablan locus de control externo, ¿no? Y de control Podría interno, ser, ¿no? Que es un poco claro, no asumir mi responsabilidad, sino que siempre tratar de buscar la responsabilidad fuera de mí sobre lo que a mí me ocurre. absolutamente. Por eso, si vamos un poquito al método, el método tiene que ver con 4 letras que tiene que ver con comprender, aceptar, perdonar y agradecer. Son 4 conceptos fundamentales. ¿Me lo a la hora repites? de ¿Comprender? comprender, aceptar, Ujú. perdonar y agradecer. Y ahora vamos a ir poniendo un poquito de contenido a cada una de estas letras que componen este método que llamé CAPA. A lo largo de muchos años de psicóloga clínica, de coach, me fui dando cuenta que había ciertos puntos a tener en cuenta sí o sí si queríamos salir del conflicto, el problema y el sufrimiento para llegar a la paz. Para comprender lo más importante es que el conflicto no existe ahí afuera, el conflicto existe aquí adentro. Somos productores de historias, grandes interpretadores de una realidad que en realidad no existe allí afuera, sino lo que yo interpreto de mi realidad. Por eso lo que veo ahí afuera es mi realidad, no la realidad. Somos sistemas cerrados que no podemos percibir la realidad tal y cual es, sino tal y cual somos. Entonces yo percibo lo que está ahí afuera, lo interpreto a partir de un sistema perceptivo humano muy limitado, que tiene que ver con nuestros 5 sentidos humanos, absolutamente limitados, y de eso podemos dar cuenta en millones de cuestiones que la ciencia ya nos mostró. Si fuéramos que podemos ver lo que pasa ahí afuera, percibirlo tal cual es, no necesitaríamos microscopios, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, la realidad es que interpretamos una realidad, lo que hay allí fuera, como nuestra realidad, y la vemos a través de la cerradura de una puerta. Imagínate que vemos la realidad a través de esa cerradura. Esa cerradura es todo lo que nosotros tenemos como campo perceptivo personal. Imagínate el recorte pequeñito que hacemos y a partir de ahí creamos una historia. Esa historia es mi interpretación de la realidad y a partir que creo esa historia, me la creo y vivo acorde a esa verdad que para mí es mi verdad. Pero, pero no si yo veo mi vida a través de esa cerradura y la veo desde el punto de vista del conflicto, de la tristeza, de la tragedia, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo siempre es la víctima? ¿Por qué? Y además lo verbalizo, lo pienso y lo verbalizo. Entonces, digamos que esa es como la tormenta perfecta. Perfecta, porque estoy creando esa realidad que es la que yo creo que es. Y en realidad es mi realidad, es mi interpretación. Y todo va a depender de los lentes que me calzo. Si yo tengo lentes de depresión, de ansiedad, de miedo, de tristeza, de angustia, de conflicto, de problemas, de victimización, esa es la realidad que voy a crear, porque esos son los lentes que voy a tener puestos y son los que me van a permitir interpretar las experiencias que yo tenga en mi vida. Pero Silvia, yo te puedo decir, bueno, hay personas que de repente tienen más privilegios que yo y bueno, y está bien, ellos tienen sus privilegios, pero a mí me ha tocado una vida un poco más dura, he tenido que trabajar muchísimo para por lo menos sobrevivir. Entonces, bueno, yo también me puedo sentir mal en un momento y decir, bueno, ellos tienen un privilegio, yo no lo he tenido y entonces yo también me veo a mí mismo como una persona que no ha tenido las oportunidades que otros han tenido. Así es, y ahí te pones en el lugar de víctima
en el lugar de donde el mundo te debe, porque vos no fuiste tan agraciado ni bendecido por la vida, porque mirá lo que me tocó a mí. Y en realidad cuando hablamos de comprender, esa primera letra, esa primera palabra, es comprender que cada uno viene aquí con un guión que va a ir guiando sus experiencias y tienen que ver con los aprendizajes evolutivos que trajo a esta encarnación, a esta vida. Entonces, esos aprendizajes tienen que ver con esas experiencias que vas a ir creando para verte, para aprender algo acerca tuyo. Pero si yo vengo con un guión, yo puedo modificar el guión entonces. Absolutamente. O sea, yo puedo al final tener un final feliz y casarme con la princesa. Sí, y creo que justamente de eso se trata, de que podamos entender que somos conciencias creadoras de nuestra realidad, que si bien es cierto, traemos un guión de experiencias a experimentar para aprender, la forma en que elegimos experimentar esas experiencias son las que, si somos seres conscientes, podemos transformar. Entonces, podemos tener una vida en donde yo acepto, viene el segundo punto, la experiencia que he creado en mi realidad para justamente aprender de ella lo que trae, escuchar su mensaje, tomarlo, incorporarlo y soltar lo que ya no quiero cargar para poder seguir adelante. Hay maneras de elegir transitar mis experiencias, claro, pero va a tener que ver con los lentes que tenés puestos, porque son esos lentes que van a hacer que vos interpretes esa experiencia, esas circunstancias, desde un lugar de víctima o desde un lugar de protagonista. Claro, o sea, yo necesito como ser humano aceptar que yo estoy en esta condición y reconocer. Para empezar. ¿Verdad? Para empezar. Es decir, yo estoy montado en un barco, en una embarcación en pleno océano, y entonces si yo no tengo la brújula, si yo no tengo el GPS, el de ahora, pues entonces yo digo, bueno, que el viento me lleve, pero el problema del viento es que me puede llevar al norte, al sur, al este, al oeste, pero por lo menos yo sé que estoy ahí parado. Exactamente, al menos reconozco que esta es mi realidad, esta es mi experiencia. Okay. Y lo más importante es que dejo de resistir para controlar las circunstancias y que se acomoden a mis expectativas. Dejo de resistir. Claro, porque ahí empiezo lo que yo llamo el síndrome empujamuros. ¿Alguna vez intentaste empujar un muro? No llegas a ningún lado, es agotador, te vivís quejando porque seguís entrando queriendo empujar y no se va a mover, porque en realidad te está diciendo algo ese lugar te está diciendo, frena acá. Reflexiona, fíjate qué está pasando, cuál es el mensaje de esta circunstancia, de esta experiencia, porque nosotros queremos acomodar la realidad a nuestras expectativas. ¿Pero qué expectativas? Las expectativas de una mente limitada que está basada en determinadas creencias, con un sistema de referencias que hace que yo quiera que las circunstancias sean como yo quiero, pero no puedo detenerme un minuto a que aquellas que no me gustan tanto traen un mensaje para mí. Y entonces el tercer punto, que es perdonar, ¿cómo encaja en todo esto? Maravilloso. El perdonar justamente tiene que ver con esto de reconocer que no somos víctimas de nuestras circunstancias ni de los otros. Perdonar significa que podemos haber sido víctimas en algún periodo de nuestra vida, que es el primer periodo existencial donde dependíamos de una autoridad. Esa autoridad, papá, madre, cuidador, quien sea que estuvo a cargo de nuestra educación, hizo lo mejor que pudo, porque a su vez es víctima de otras víctimas. Entonces sí podemos decir que generalmente somos víctimas en ese periodo de otras víctimas que hicieron lo mejor que supieron hacer. Y podemos reconocer que aunque haya sido dolorosa la infancia que tuvimos, traumática, nos dieron la vida, nos trajeron, cumplieron con el pacto álmico de ser los intermediarios que nos traerían a esta existencia, no nos tiraron en un basural, se ocuparon de que sobrevivamos, y si no fueron ellos y por ejemplo nos dieron en adopción, también estaba el acuerdo álmico con esos padres que nos iban a tomar en adopción para que no muramos en el intento. Somos seres que necesitamos de un otro para ingresar al dominio sociocultural que elegimos para esta existencia. Y si no tenemos un otro adulto que nos socialice y culturalice, entonces estamos en problemas y podemos morir en el intento. Y entonces yo perdono, ¿qué? Perdono, muy bien. Primero perdono desde ese niño que quedó lastimado
Ajá. Trabajo con mi niño lastimado, Ok. voy a sanar esas huellas y perdono desde ese niño a esos padres, cuidadores o tutores que hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tuvieron. Ok. Desde ese lugar perdono. Después, cuando ya me vuelvo protagonista, adulto, ahí empiezo a tomar conciencia de esto, comprendo que ellos fueron lo mejor, hicieron lo mejor que pudieron, acepto que son los padres que elegí o los tutores que elegí para guiarme en los primeros años y configurar mi cerebro y mi estructura interpretativa, porque iban a ser quienes me iban a permitir el escenario adecuado para que yo transitara las experiencias que vine a transitar. Nada es por casualidad. Ni esos padres, ni los tutores, ni los padres biológicos, ni los adoptivos. Nada es por casualidad. Todo es un acuerdo previo. Entonces, en ese momento, cuando ya empiezo a tomar conciencia de esto, salgo del rol de víctima y en ese momento me empiezo a hacer cargo de que esto fue perfecto tal y como fue, que esos padres me dieron estas experiencias y este escenario para que yo transite lo que vine a aprender y empiezo a hacerme cargo de mi propia vida. Entonces ahí lo que también necesito hacer es perdonarme por todo lo que no pude ver previo a esto y actué desde el lugar de víctima, colgada en el resentimiento y muchas veces buscando venganza. El perdonarme es un acto de amor hacia mí misma y hacia ese niño lastimado, niña lastimada, que vivió por mucho tiempo aún dentro mío, con mucho dolor y que actuaba a través mío y yo luego, tapando su boca, me enojaba con lo que yo lograba en la vida o con los demás. Entonces, esto tiene que ver con hacer un viaje interior, reconocer que lo que transité en esta vida hasta ese momento que despierto y tomo conciencia fue perfecto para llevarme a ese momento. En ese momento que tomo conciencia, que despierto, entonces estoy llegando a la paz. Estoy llegando primero al trabajo de perdonarme, Uh-huh. al trabajo de entender que nunca fui una víctima, sino que fui lo que necesitaba ser para transitar las experiencias que tuve a lo largo de mi vida, y que cuando salgo de ese rol de víctima ya dejo de considerar que el mundo, los otros o las circunstancias son mis victimarios. Entonces ahí es cuando yo me hago cargo y reconozco que todo fue perfecto para caminar hasta ese punto y que el resentimiento no me lleva más que a quedar atada a ese rol de víctima que no me va a llevar a evolucionar, porque en tanto yo siga quejándome, no puedo avanzar. Claro, y ese era el punto que estaba pensando justamente, porque esa carga que tú llevas, digamos, puede ser, puede ser una cruz invisible que tú cargas durante toda tu vida y que sencillamente eso no te permite volar, no te permite proyectar, no te permite fantasear, no te permite, emprender, ¿no? Absolutamente, y cuando aprendemos que cada circunstancia en nuestra vida, en nuestra realidad, no la realidad, que cada circunstancia en nuestra realidad, que cada persona que aparece trae un mensaje que habla de mí y refleja algo de mí en ese otro, la vida se torna tan diferente, William, porque vos empezás a darte cuenta que cada circunstancia como esta nos está trayendo un regalo tanto a vos como a mí, como a cualquiera que luego esté escuchando esto, porque no es casual que alguien escuche esto hoy diferido, cuando sea, ni que nosotros estemos en este momento en contacto. Nada es casual, todo ha sido acordado en algún momento, álmicamente, para ofrecer algo a tu vida, a mi vida y a la vida de cualquiera que esté escuchando. Eso me permite, Silvia, hablarte. Esto no lo hago muy a menudo, pero sirve de ejemplo porque me está ocurriendo a mí y lo conversábamos unos minuticos antes de comenzar el programa. Entonces, que a mí me gusta mucho hacer deportes, etcétera. Me gusta correr maratones, correr, sobre todo correr, pero ahora no es velocidad, sino es disfrutar de la naturaleza. Es un momento importante, además que por la respiración uno logra a veces hasta meditar mientras corre, etcétera. Y bueno, estaba en una playa, pisé un sitio dentro del mar
y aparentemente no, me tiene que operar 5 puntos en la planta del pie. Entonces al principio me impactó la noticia, pero sí dije, esto es un mensaje. Y yo tengo que buscar la manera de que esto sirva de interpretación de cómo ha venido mi vida hasta ahora desarrollándose. Y entonces quizás el mensaje de Papá Dios, del universo es, oye, lleva las cosas más con calma. ¿No? No corras tanto. Exacto, porque mira, yo salí de un COVID y no había pasado ni una semana y yo salí a correr. Claro, bajo el asesoramiento de una infectóloga, etcétera, que me estuvo guiando, pero lo hice, pues, y corrí mis 10 kilómetros y perfecto. Entonces, de repente, frente a lo que puede ser considerado como mucho un exceso, insisto, había un médico detrás, ha sido, digamos, un mensaje clave esto de lo que me está ocurriendo, como diciendo, no sigas inventando. ¿No fue suficiente frenado el COVID? Ok, necesitamos frenarlo un poquito más. Me parece que ahora sí va a tener que entender y no va a haber médico que lo salve. Y creo que así vamos por la vida. Mira, yo creo que siempre recibimos mensajes en cada circunstancia. Y tal vez si usamos este ejemplo, William, me parece fantástico porque posiblemente tu COVID traía un mensaje. Hey, necesitas frenar un poquitito, tomate un tiempo para vos, un tiempo de reflexión. Vas a seguir corriendo en otro momento, pero hoy necesitas ir para adentro. Y vos no veías la hora de salir del COVID, pediste la venia de un médico como si ellos fueran Dios. Ella me dejó, listo, entonces yo salgo adelante y saliste nuevamente. Entonces, yo siempre digo, con lo que llamamos, cada uno llama como quiere, este poder maravilloso, que puede ser Dios, que puede ser el universo, que puede ser la vida, a mí me gusta decir mi alma, que siempre está ahí susurrando en mi espalda, a mi oído, y diciendo, hey, mejor así. Y cuando yo no quiero escuchar, me pega un poco más fuerte. Y entonces después me pega empujones y a veces me noquea. Y yo creo que la vida nos va noqueando de esa manera, esa parte sabia que nos es propia a todos, porque todos somos un alma encarnada en un cuerpo físico transitoriamente. Entonces, esa alma, ese espíritu, ese ser divino que somos, está siempre ahí al lado nuestro diciendo, uy, el bebé está en el arenero, quiere jugar un rato más, bueno, dejémoslo jugar. No nos juzga para nada, pero nos dice, hey, ya está, el arenero ya pasó, juguemos otro juego, pero vos querés seguir en el arenero, querés seguir en el kinder con tus compañeritos jugando, y a veces es ya tiempo de avanzar y de entrar a primer grado inferior en el colegio, ya tenemos que dejar el kinder, y de esta manera nuestra alma nos va como guiando con las experiencias que vamos transitando, y a veces las experiencias son tan duras, tan profundas, que llega el momento de despertar, y el momento de despertar es es cuando nos damos cuenta de nuestra limitación humana, de que nuestra mente nos engaña, de que nuestro sistema perceptivo es limitado, que estamos viendo la vida como si fuera todo lo que es y la vemos por una cerradura, que hay algo mucho más grande que nosotros, que traemos un guión, que podemos elegir las experiencias para crear las experiencias que necesitamos para evolucionar, que a eso estamos, y en definitiva se trata de volver al corazón. Se trata de volver a sentir. Silvia, cuando hablas de volver al corazón, ¿por qué Silvia Chediek, argentina, psicólogo clínico cognitivo, conductual, sistémica, trabajas con adultos, con parejas, con familias, con equipos, eres fitness, instructor de fitness, life coach, ¿por qué dedicarte a esto? ¡Qué bueno! Una pregunta enorme, pero yo, evidentemente, parte de mi guión de vida fue venir a ser y estar en servicio de compartirme con la gente para poner luz en su camino. Y yo no lo hago creyendo que soy mejor que los otros, simplemente me formé para tener un background académico en todo lo que hice, porque creo que eso es muy importante, pero no solo para poder compartir lo que creo que es el conocimiento y la información, sino porque también al otro, cuando te escucha, te da como un marco de mayor seriedad, así como vos dijiste, me fui a la infectóloga y ella me autorizó, pero acá es como, claro, acá es como, a ver, lo importante que yo hago es iluminar las respuestas que están en el otro,
y yo solo pongo luz, yo espejo lo que el otro no puede ver y yo amo hacer eso, amo compartirme, amo estar en servicio, amo asistir a los demás con todo aquello por sobre todo que me ayudó a mí Bien. y puso luz en mi camino. Parte final. Siempre le pido a mis invitados que en un minuto me puedan dar lo que debe llevarse cada quien a propósito del método CAPA de Silvia Chediek. ¿Qué deben llevarse? ¿Cuál es ese sumo que deben llevarse para pensar, para reflexionar? La palabra clave es despertar. La palabra clave es salir del automatismo. Estamos viviendo en un piloto automático creyendo que allá afuera la vida es la culpable de mis miserias y en realidad cuando despierto me doy cuenta que soy creadora de mis experiencias y que yo elijo si quiero vivir la vida miserablemente o si quiero vivir la vida en paz. Entonces, agradecer que estamos en esta experiencia, que es el último punto de CAPA, agradecer que llegamos a este punto habiendo atravesado todas las experiencias que elegimos atravesar consciente o inconscientemente de la mano de nuestra alma que nos fue guiando y recordando en un susurro al oído de cuál era nuestro propósito en esta vida. Entonces, cuando despertamos empezamos a comprender que somos solo una pequeña expresión temporal de algo mucho más grande, que es ese alma que somos, esa chispa de lo divino que tiene toda la sabiduría en ella y que esa sabiduría la tenemos disponible, pero necesitamos aprender a escuchar, necesitamos saber que somos mucho más que la limitación humana en la que estamos encerrados y abrirnos al corazón, porque ahí la sede de nuestra alma está nuestra verdadera sabiduría álmica y todas las respuestas que necesitamos están ahí. Dejemos de culpar al mundo y a las circunstancias y de sentirnos víctimas de ellos para convertirnos en autores, creadores, guionistas y protagonistas de nuestra propia vida. Se activó el huracán. Le decimos el huracán. Cuando me haces un minuto de cierre, se activa el huracán. Yo te agradezco, de verdad que gracias Silvia. De verdad que cada vez que nos sentamos a charlar, esto puede ser un programa de mucha más duración. Me voy a atrever a decirte que en cualquier momento te vuelvo a invitar para que toquemos otros puntos, porque me parece que es importante esta, no sé, llamarlo evangelización o mandar estos mensajes positivos para que la gente se entienda mucho y pueda tomar decisiones y pueda por lo menos hacer esa transición hacia la felicidad, hacia la plenitud. Gracias, Silvia, por estar, de verdad. Gracias a vos, William. Seguro. Un placer y un abrazo enorme a todos aquí y los que nos están escuchando. Gracias. Claro que sí. Con nosotros Silvia Chediek, psicólogo clínica, cognitivo, conductual y además sistémica. Trabaja con adultos, parejas, familias y equipos. Life coach. Aquí con nosotros en Quijoteando Vida por PPI TV. Nos vemos siempre pronto. Chao.